Bienvenidos a la charla sobre derechos digitales de los jóvenes frente al oversharing. Mi nombre es Judith Velasco, soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja. El derecho digital es un ámbito que está en generación inmediata. Esto ya debe dar respuesta a ciertas situaciones y fenómenos que están produciendo dentro de los espacios de la nueva sociedad digital de la información, la cual, aparte de tener como característica que el ritmo en el que suceden los hechos es sumamente veloz, es bastante preocupante. La reflexión aquí presentada se ha ido guiando por el oversharing relacionado a los niños, niñas y adolescentes. Esto es importante desglosarlo en tres partes: la normativa vigente, la responsabilidad de los protectores legales y la independencia de los niños, niñas y adolescentes. Si bien el Internet ha generado una nueva esfera de interacción entre las personas, esta cambia tan velozmente que la realidad fuera de ella es muy difícil seguir el ritmo. Es este el caso de la legislación alrededor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el uso de estos espacios digitales. Para tener un contexto más claro, vamos a analizar acuerdos, normativas, etcétera, que nos permitirán tener una visión amplia en cuanto a dicha materia. Vamos a hablar un poco de los acuerdos internacionales y nacionales que reflejan los artículos de derechos y garantías para la protección de los menores. Como acuerdo internacional tenemos el Memorándum de Montevideo de marzo del 2010, donde en las páginas 6, 7 y 9 cuenta con tres títulos necesarios para garantizar un acceso pleno y seguro al Internet del Estado a las familias, los cuales son: de recomendaciones para el Estado y las entidades educativas para la prevención y educación de niños, niñas y adolescentes, donde el punto 3, apartado 8, cita que es muy necesario explicar a los niños, niñas y adolescentes con un lenguaje de fácil comprensión el espíritu de las leyes sobre la protección de datos personales y protección de la vida privada, de modo tal que puedan captar la idea de la importancia al respeto a la privacidad de las informaciones personales de cada uno de ellos y de los demás. El siguiente título son las recomendaciones para el Estado sobre el marco legal, donde el punto 6 cita que la protección de los datos personales requiere del desarrollo de una normativa nacional aplicable para el sector público y privado y tiene que contener los derechos y principios básicos reconocidos internacionalmente y los mecanismos para la aplicación efectiva de dichos principios. Los estados también tienen que tomar en especial consideración para la creación de las normativas y el desarrollo de dichos artículos a los niños, niñas y adolescentes. Y por último, pero no menos importante, en el Acuerdo de Montevideo se mencionan las recomendaciones en materia de políticas públicas, donde el punto 17 expone que se debe promover un compromiso y la participación ciudadana de las asociaciones públicas y privadas muy activa, así como las redes nacionales de centros de acceso de Internet en caso de que sea necesario para asegurar su participación en la protección y las campañas de alerta sobre potenciales riesgos en el Internet y las redes sociales digitales. Como regulaciones nacionales y en materia de lo penal tenemos al Código Orgánico Integral Penal, que reza en la página 30 los siguientes artículos. El artículo 178, violación a la intimidad, menciona que la persona, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine lo que serían mensajes de texto, información personal, datos personales, voz, audio, video, etcétera, pueden ser sancionados con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. En el artículo 182, calumnia, quiere mencionar que la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada de una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Y como máximo exponente regulador tenemos a la Constitución del Ecuador, que en materia de derecho constitucional en la página 14, sección tercera, comunicación e información, expone los siguientes artículos con sus apartados.
El artículo 16 de todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a menciona en sus apartados una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, el acceso universal a las tecnologías, la creación de medios de comunicación social y el acceso a la igualdad de condiciones en su uso, el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva y sensorial, integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. Y en el artículo 18, que expone que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a, con sus respectivos apartados, buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir información veraz y acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en privadas que manejen fondos de Estado o realicen funciones públicas. Para aportar con valor científico sobre el tema, los investigadores Ordóñez Pineda y Calva Jiménez en el 2020 reflexionan sobre el uso de los datos personales y la privacidad de los menores en la red, pero también el uso que le dan a tanto a la publicación de sus datos personales como a la información en redes sociales, debido a que si bien el derecho a la intimidad tiene como finalidad que aquellos aspectos de la vida privada permanezcan en esta esfera, pues hacer pública esta información personal privada de una persona cualquier sea en medios telemáticos constituye una violación a más derechos en el caso de los menores de edad, donde se publique la información, ya que esto es de suma gravedad. López Garzón en el 2017 también aborda el tema de la ciudadanía digital y de las implicaciones que las familias y los estados deben enfrentar para materializar los derechos en red, dando una serie de consejos, los cuales son: nunca proporcionar demasiada información ni ningún tipo de dato que nos haga vulnerables, ni suministrar información innecesaria a un tercero que pueda utilizarla en nuestra contra. Saber y estar conscientes de que siempre contamos con apoyo en el caso de estudiantes. Ellos deben saber que siempre tendrán un adulto en quien puedan confiar, quienes les darán soporte y les ayudarán a enfrentar cualquier tipo de acoso. Y conocer que cada medio digital tiene como principios y métodos propios de denuncia para poder utilizarlos con confianza y seguridad cuando el caso lo amerite, obviamente. Además, basarse en los principios de la comunidad y respeto para manejarnos siempre en el mundo físico y en lo digital. Y el investigador Coronel Gómez en el 2019 cuestiona las herramientas que el Estado tiene para materializar los derechos que propone, mencionando que las tecnologías de la información presentan un compendio de actividades que en el Ecuador no se encuentran totalmente reguladas y cuyas normativas son incipientes. En general, ¿qué se puede decir del oversharing? Si bien el oversharing se puede entender como el acto de sobreexponer la información personal de las personas en espacios de Internet, se tiene que hay una red de datos personales abierta a todo el mundo, lo cual puede usar para ubicarlos o tener datos de su vida, pero también se puede prestar para actos delictivos o consecuencias a largo plazo, lo cual es muy preocupante. Cuando se habla de una población específica, en este caso como los niños, niñas y adolescentes, hay que tener en cuenta que aunque tengan autonomía en sus decisiones y que éstas deban fomentarse desde el conocimiento y la reflexión, es también mediado por sus tutores legales y estos tienen responsabilidad sobre estos casos, tanto como quienes controlan, que comparten los menores de edad, como los que están en sus propias casas apoyando dichas conductas. Entonces, ¿cómo podemos como sociedad proteger la integridad de los jóvenes y su materialización? La respuesta a este interrogante nos lleva al Código de la Niñez y Adolescencia en la página 11, donde encontramos los siguientes artículos que protegen la integridad de los jóvenes y su seguridad personal para que los niños, niñas y adolescentes tengan control sobre las narrativas de sus vidas y cómo se quieren presentar al mundo. El artículo 50, Derecho a la integridad personal, menciona que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas tanto crueles y degradantes. Esto también lo incluye en el ámbito digital.
El artículo 51, derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen, menciona que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su libertad, su dignidad, autoestima, honra, reputación y imagen propia. Y en el artículo 52 también podemos encontrar las prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad de imagen, donde se prohíbe la participación de los niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyo contenido sean inadecuados para su edad. También la utilización de niños y niñas o adolescentes en programas de espectáculo con proselitismo político o religioso. También la publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida, cualquier otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes que hayan sido víctimas de maltrato o abuso. También prohíbe la publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal. También está prohibido la publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o sentenciados a delitos o faltas. Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de 15 años sin su autorización expresa, ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad sin la autorización de su representante legal, quien solo lo dará si no lesiona los derechos del representado. Y por último, el artículo 53, derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, donde se menciona que, sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar. ¿Y cuál es el papel de los padres alrededor del mundo sobre este tema? Pues simple, alrededor del mundo juristas se han puesto a reflexionar sobre los derechos legales de los adolescentes en respuesta al oversharing. Y Soares en el 2020, al ver esta problemática, hace una comparación en los códigos civiles de Estados Unidos y de Francia y dan una idea de posibles abordajes del derecho a ser olvidado de los adolescentes en las redes sociales y la web, sobre todo de aquella información compartida por sus padres, lo cual quiere decir que todo tutor, ya sea biológico o legal, tiene responsabilidad en la información de un menor de edad bajo su cuidado. Es decir, si un adulto tutor comparte fotos o información de un menor, está violando directamente el derecho a la privacidad de dicho menor. Por lo tanto, es responsabilidad de todos el prevalecer la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en redes sociales, teniendo en cuenta que la sobreexposición del mismo puede traer consecuencias negativas para todo menor. Existe un término del cual poco se menciona, el consentimiento de los menores de edad en la sociedad de la información, donde se dice que la edad del consentimiento es posible si y solo si se reconoce a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos capaces de tomar decisiones informadas sobre las vidas digitales y de cómo sus padres deben tener en cuenta esto antes de compartir su vida en redes sociales. El consentimiento es un tema recurrente en el abordaje de las ciudadanías digitales, sobre todo al tener en cuenta que es un sistema en el que la democratización del acceso a la información puede influir en las cosas que comparte y la accesibilidad y seguridad de ellas. Como una vista más profunda en el tema de los menores como sujetos de derechos está la Carta de los Derechos Humanos de los Niños, la cual, al ser normativa internacional, es una herramienta rectora que garantiza la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes, es decir, a tener control en cómo forman su identidad en estos espacios, donde en la página 8 se mencionan los siguientes artículos. El artículo 12 sobre la opinión del niño, donde se menciona que el niño tiene derecho a expresar su opinión, ya que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le sean afectados, donde el Estado garantiza al niño que esté en condición de formarse un juicio propio, con tal fin se dará al particular del niño, al niño la oportunidad de ser escuchado.
Y el artículo 13 sobre la libertad de expresión, donde se menciona que todo niño tiene derecho a buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo de los derechos de los otros, donde en sus apartados 1 mencionan que el niño tendrá derecho a la libertad de expresión y el apartado 2 menciona que además del ejercicio de tal derecho, podrá estar sujeto a ciertas restricciones que serán únicamente las que la ley prevea y que sean necesarias para prevalecer el respeto a los derechos y la reputación de los demás y para la protección de la seguridad nacional o del orden público o para proteger la salud o las morales públicas. Con todo lo expuesto, podemos llegar a tres conclusiones. Es importante que se empiece a trabajar en normativas sobre la ciudadanía digital y la sociedad de la información, al mismo tiempo que van avanzando los sucesos en este espacio en el Estado. Deben tener unas herramientas de normativas para ser garante de los derechos en estos espacios. Las normativas también sobre la ciudadanía digital deben reconocer a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes como nativos digitales, es decir, como personas con mayor formación y familiaridad con estos entornos y por lo tanto con otras dinámicas diferentes a los de los adultos. Y por otro lado, también como a modo de conclusión tenemos que el derecho a la privacidad de los menores, es decir, a los jóvenes como en su vida privada no sea difundida en redes sociales por sus padres, ya que generan narrativas y recuerdos que se mantendrán para la posterioridad, sobre los cuales no tienen control y pueden querer cambiarlos. Es decir, hay que tener un especial respeto con la vida de los niños, niñas y adolescentes. A modo de reflexión, cabe mencionar que es relevante también reconocer en los jóvenes como sujetos de derechos capaces de tomar decisiones informadas sobre sus vidas digitales y de cómo los padres deben tener esto en cuenta antes de compartir la vida de estos en redes sociales. Esto sería la charla sobre los derechos digitales de los jóvenes frente al oversharing. Espero sea de su agrado y de mucha ayuda para futuras resoluciones de caso. Les agradezco mucho por su atención.